Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a El Anaquel, este programa sobre libros de filosofía judía con Pablo Dreisig. ¿Qué tal, Pablo? Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Sí, hoy preparamos, estamos muy contentos en poner otro libro en nuestro anaquel, en esta biblioteca imaginaria de libros de filosofía y pensamiento judío, y hoy vamos con un inevitable, que es el filósofo contemporáneo del siglo XX, Emmanuel Levinas, un mojón en, en el decurso del pensamiento judío contemporáneo, quizás la figura más relevante, sobre el que incluso más bibliografía secundaria e investigaciones y papers de académicos, scholars hay dentro del elenco bibliográfico del pensamiento judío contemporáneo. Y el libro, porque esto es el anaquel, acá necesitamos el objeto, el libro tiene algunas características distintivas. El libro, el título, el autor, dijimos, Emmanuel Levinas, quizás uno de los filósofos más importantes del siglo XX y uno de los filósofos judíos, además, más importantes del siglo XX, un filósofo que ha subrayado, sobre todo en su empresa filosófica, en su empresa especulativa, el tema de la alteridad, de la otredad. Ha emprendido el trabajo de construcción de una ética a partir de las fuentes de la filosofía husserliana, de la que viene, pero también por el otro lado de las fuentes judías, bíblicas, y del pensamiento judío que le fue contemporáneo, Rosenzweig, y alguno que le precedió, como Hermann Cohen. Y todo esto de resultas da un pensamiento inquietante, un pensamiento muy, muy singular, que aún hoy suscita perspectivas nuevas. Por dar un ejemplo de esto de las perspectivas nuevas, autores hoy como Simon Critchley aunan o cotejan o contrastan el pensamiento de Emmanuel Levinas con los aportes de Jacques Lacan. Algunos pensadores contemporáneos como Zizek o Badiou cuestionan este pensamiento, pero de una u otra manera sigue ocupando un rol central en la agenda de las discusiones del pensamiento filosófico contemporáneo. Y decía que en esta trayectoria intelectual de Levinas, el libro que vamos a colocar hoy es particular, en principio porque pertenece a un género que uno podría en una taxonomía que nos vamos a permitir, una travesura intelectual, llamar las últimas conferencias. Es decir, existe un género dentro de la bibliografía, del repertorio bibliográfico de los autores, que es los libros que recogen seminarios o cursos de determinados pensadores, ¿no? Bueno, no sé, Leo Strauss, Hannah Arendt en sus lecciones sobre Kant, en fin, podríamos llamar clases magistrales, lecciones, y dentro de ellos quizás un subgénero que podríamos llamar las últimas conferencias, las últimas lecciones.
donde podemos poner en este subconjunto, se me ocurre ahora, estoy improvisando, los seminarios de Foucault, de la hermenéutica del sujeto hasta los de la biopolítica y el liberalismo, que no solo son sus lecciones y conferencias, sino que son su última palabra. Y aquí también podemos decir que, si bien no son lecciones que preceden de manera inmediata a la muerte de Levinas, sí son sus últimas conferencias, las últimas conferencias que dio, que son las últimas clases más que conferencias. Más precisamente son 2 cursos del año académico 75-76, que es su último año de docencia regular en la Sorbonne. Y se trata entonces de 2 cursos, uno que imparte de 10 a 11 de la mañana, creo que los días martes, y el otro los viernes de 12 a 1. Las clases fueron agrupadas bajo los 2 cursos, bajo el título general, se ponen bajo el título general de Dios, la muerte y el tiempo. Pero el primer curso, el de los días martes, tiene como título La muerte y el tiempo, y el segundo, Dios y la ontoteología, dividido por 2 guiones, onto-teo-logía. El primer curso, el de los martes, el tema fundamental es el tema de la muerte y el tiempo, y hay una revisión, una revisitación de algunos autores que plantearon filosóficamente el problema de la relación entre la muerte y el tiempo, entre ellos Bergson, Heidegger, Kant, Hegel, Fink, el discípulo de Husserl, y Ernst Bloch. Y en el segundo curso, no sé si en el primero lo mencioné también a Heidegger, por supuesto, y en el segundo curso, Dios y la ontoteología, Heidegger, Kant de nuevo, y por supuesto, en ambos casos, al final del curso, luego de esta revisitación del tópico en diversos momentos de la historia de la filosofía, es la propia perspectiva de Levinas, tanto sobre el tema de la muerte como en el tema de Dios y la ontoteología. Ahora, además del aspecto distintivo de que se trata de 2 cursos, lo cual también, pensemos también en Lacan, en los escritos y en los seminarios, ¿no? Que no solo se trata de una cuestión formal, no es que esté dividida la cuestión formal y la cuestión de contenido, sino que la modalidad oral cambia y modifica muchas veces el lenguaje y por lo tanto modifica aspectos del propio contenido nociológico de lo que se está planteando. En el caso de estos 2 cursos, hay 2 cuestiones sobre las que podríamos detenernos que justifican su publicación, en cuanto no es una mera glosa o explicación por parte de Levinas de sus libros, sino que tienen aportes originales. Y yo diría que son 2. Seguramente hay muchos más, pero en este caso señalaría 2.
Y señalaría dos, primero, por nuestra condición de hispanoparlantes y pertenecientes a la cultura también hispana, que es el acercamiento, mejor dicho, la dedicación, la atención que le presta Levinas a la figura de Don Quijote. Precisamente en la lección del viernes 13 de febrero de 1976, es decir, en el segundo curso sobre Dios y la ontoteología, Levinas toma la figura de Don Quijote para explicar un problema muy complejo, que es el problema filosófico del escepticismo. No me voy a detener ahora porque sí se precisaría un largo exordio acerca de esta cuestión, pero primero marca el interés de Levinas por la figura de Don Quijote, un interés filosófico, interés que sabemos que había concitado ya la atención de Foucault, ¿no?, en la figura de Don Quijote, en Las palabras y las cosas, como un promotor de la novela, de la modernidad. Pero aquí en Levinas la atención sobre Don Quijote tiene que ver con el aspecto ético. Es decir, Levinas atiende a un pasaje donde Don Quijote se refiere a su misión respecto a las personas indigentes, las personas con necesidades, el llamado, la convocatoria del otro, de las necesidades del otro, la manera en que el otro me interpela a través de sus necesidades y sus requerimientos materiales, de su propia pobreza, y eso lo encuentra en un pasaje de Don Quijote. Así que eso es una hermosa clase que le dedica al Don Quijote Levinas. La otra cuestión que quizás sería interesante atender es a la atención dispensada por Levinas a la figura del filósofo judío Ernst Bloch. Y esto es interesante porque Ernst Bloch, que fue una suerte de filósofo muy original, muy sui generis, que aunó saberes teológicos con el marxismo, con el judaísmo, creando, como digo, una perspectiva muy personal, muy propia, a partir de la idea de utopía y de esperanza, ¿no? El libro más famoso de Ernst Bloch se llama El principio de esperanza, en 3 tomos, que en español está editado creo que por Trota. Y es interesante cómo Levinas toma recurso del pensamiento de Bloch para impugnar el pensamiento de Heidegger. Es decir, usa a Bloch contra Heidegger y una noción de Bloch que es muy interesante, que es la idea de obra inacabada o de aún no todavía. ¿Qué significa? Lo voy a decir muy rápidamente a riesgo de simplificar el argumento. En lugar de la angustia frente a mi propia muerte, que es Heidegger, para Levinas, lo que Levinas levanta en Bloch, tomando a Bloch, es la idea de no mi propia finitud, sino, si uno quiere, la desazón por la obra aún no terminada. Sea esta, y la obra nunca se confunde con el existente, conmigo mismo. O sea, la angustia no es por mi muerte, sino por la obra que queda inacabada.
por el aún, y este sería el aún no todavía, ¿no? No se trata de la angustia por la nada, por la inanidad, sino por la obra. Y en la obra siempre hay algo del orden de lo que está fuera de mí. No recae en un argumento de preocupación por lo propio. Así que esto último que dije está en la lección del viernes 26 de abril de 1976. Pero entonces, para finalizar, algunas notas formales del libro. El libro está editado por Editorial Cátedra, que es una editorial muy buena, en el sentido que siempre todo lo que publica tiene muy buen aparato crítico, muy buenas notas, son ediciones muy cuidadas. Esto lo deben saber todos los que están familiarizados con la lectura. El libro, la edición española del libro de Cátedra en Madrid es del 94. Solamente un año después de la edición original francesa por Grasset, que es del 93, de 1993. La traducción es de María Luisa Rodríguez Tapia, y entonces recomendamos la lectura y colocamos en nuestra biblioteca Dios, la muerte y el tiempo, 2 cursos, agregaría, del año académico 1975-1976 en la Sorbonne, el último año de docencia regular de Levinas. Pues sin duda un libro para tener en cuenta, porque es un filósofo muy a tener en cuenta, Emmanuel Levinas. No es la primera vez que lo visitamos y seguramente no será la última, como tampoco es esta la última entrega del Anaquel. Así que seguiremos poblando nuestro estante de libros de filosofía judía gracias a Pablo Dreisig. Hasta la próxima. Gracias.